¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarles a través de esta plataforma digital. Yo soy el pastor César Sánchez. Gracias por la invitación. Creo que todos estamos de acuerdo que la dinámica social, escolar, laboral y en todos los sentidos en los últimos meses ha venido a cambiarnos, ha venido a transformar la forma como hacemos las cosas, y una de ellas es justamente el evangelismo. Y les agradezco mucho la invitación y con mucho gusto voy a compartir con ustedes este tema que lleva por título Ten Fe. Es un tema muy importante en mi vida porque la fe ha sido una pieza clave, una pieza fundamental para hacer todo lo que he tenido que hacer hasta el día de hoy y para caminar todo el camino que Dios ha trazado para mí y todavía continuar caminando lo que Dios desea que avancemos. Quisiera comenzar con una historia que trata acerca de un alpinista que se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por la proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició una travesía, esta travesía sin compañeros, en busca de la gloria solo para él. Empezó a subir y el día fue avanzando, se fue haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció, la noche cayó con gran pesadez, en la altura de la montaña ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Mientras él iba subiendo por un acantilado a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente rápidamente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada, en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: «¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío!». De repente una voz grave y profunda de los cielos contestó: «¿Qué quieres que haga?». Él respondió: «Sálvame, Dios mío». Dios le preguntó: «¿Realmente crees que yo te puedo salvar?». «Por supuesto, Dios mío», respondió el alpinista. Entonces Dios dijo: «Corta la cuerda que te sostiene». Siguió un momento de quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar acerca de la propuesta de Dios. Al día siguiente, el equipo de rescate llegó en su búsqueda y lo encontró muerto, congelado y agarrado con fuerza a solo 2 metros de altura del suelo. Te pregunto, querido amigo, si hubieses estado en el lugar del alpinista, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Hubieses cortado la cuerda? Evidentemente, como todo estaba tan oscuro, no hubieses sabido a qué distancia estabas del suelo. ¿Hubieses cortado la cuerda o hubieses muerto congelado? Seguramente, como ya sabes esta historia, dirás: no, hubiese cortado la cuerda, pero si te pones a pensarlo seriamente, era algo muy difícil de hacer. Como humanos que somos, simples mortales que alcanzamos a ver solo el presente y el pasado queda como una estela detrás nuestro, nos aferramos a lo que vemos, nos aferramos a la experiencia sensorial que nuestros sentidos nos marcan, nos dictan. Y definitivamente aquello que podemos comprobar, aquello que podemos sentir es lo que marca nuestra realidad. Pero como Dios habita fuera de esta realidad que nosotros conocemos y que creemos que es lo único que existe, Él nos desafía para que obremos y hagamos cosas que dentro de esta realidad no tienen sentido. Si ustedes leen la Biblia con cuidado, queridos amigos y hermanos, se van a dar cuenta que las solicitudes de Dios a sus hijos siempre han sido solicitudes
que van más allá de la lógica humana, que no tienen sentido, que se requiere tener algo más que la simple comprobación de hechos para poder realizar lo que Dios está pidiendo. Tenemos el caso de Noé. Dios le pidió que creara un gran barco cuando nunca había llovido, cuando posiblemente tenía sus labores, sus tareas, sus actividades que realizar. Dios lo sacó de lo que estaba haciendo y Noé pasó 120 años de su vida haciendo un barco en medio de la nada. Tenemos el caso de Abraham, que Dios le pidió, dame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Y evidentemente es algo que no tiene sentido. Cualquiera tiene la oportunidad de ser padre diría, pero Dios jamás pediría algo como eso. Sin embargo, lo pidió. Vemos el caso de Moisés, que Dios le dijo, quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Y quiero que tú vayas y lo hagas con lo que tienes en tu mano. ¿Y qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía un palo en su mano. ¿Te imaginas que Dios te dijera, quiero que vayas a Medio Oriente y resuelvas el conflicto de todas las guerras, todas las situaciones que hay? Y quiero que tú lo hagas. ¿Y tú qué le dirías a Dios? Pero, ¿qué van a decir? ¿Quién soy yo? ¿Quién me envía? Sí, quiero que vayas y lo hagas con lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano en este momento? Te pregunto, joven, ¿qué tienes en tu mano? Definitivamente los pedidos de Dios siempre van más allá de nuestra lógica. Los pedidos de Dios no tienen sentido, pero quiero decirte algo. Esa es la única forma que Dios tiene para relacionarse con sus hijos. Si tú haces a un lado la fe, que es el común denominador de todas las respuestas de estos siervos de Dios, entonces no tendrás nada de qué aferrarte para tener un encuentro con Dios. En esta hora yo quiero proponerte 3 razones por las cuales tú necesitas comenzar a dar pasos de fe. Necesitas comenzar a avanzar aún cuando lo que tú alcanzas a ver te está diciendo que debes permanecer inmóvil. Aún cuando el miedo, cuando las circunstancias adversas por las cuales puedes estar pasando te están dictando que no es momento de hacer grandes proezas, grandes cosas, yo quiero invitarte para que el día de hoy tú puedas entender lo que es la fe y seas desafiado a obrar de una manera sobrenatural. Que quizá cuando las demás personas te vean digan, oye, ¿y ese por qué está haciendo eso? No tiene sentido lo que está haciendo. Pero si es la voluntad de Dios, si Dios te ha llamado, si Él tiene un propósito para ti, definitivamente habrá de sacarte vencedor. Y la primera razón es porque la fe nos devuelve la vista. Quiero invitarles para que ustedes busquen en sus Biblias Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1. Quiero compartir con ustedes este texto maravilloso. Dice Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas personas tienen la idea equivocada, errada, de que la fe es ciega, de que si tú tienes que ejercer tu fe sobre algo que Dios te está pidiendo, lo vas a hacer sobre la base de una ceguera. Pero quiero decirte que no hay nada más equivocado que eso, porque la fe realmente es la capacitación de Dios para que tengas una visión sobrenatural, para que no solamente puedas ver lo que tus ojos físicos te permiten, sino que a través de la visión espiritual puedas ver cosas que nadie más puede ver. De esta forma, queridos amigos, podemos y debemos avanzar porque la fe no es ciega, al contrario, la fe te devuelve la vista que tuvimos un día cuando Dios nos creó originalmente en el Edén y podíamos ver y discernir las cosas espirituales. Así que el cristiano considera por fe que ya posee lo que se le ha prometido. Su plena confianza en Dios, que le ha hecho promesas, no deja lugar para la incertidumbre en cuanto a su cumplimiento a su debido tiempo. Recuerdo en una ocasión que yo tuve que ejercer la fe porque escuchaba los sermones de los pastores cuando era jovencito y decían, es que la fe puede mover montañas, con la fe tú puedes
hacer muchas cosas. Si solo tienes un granito de mostaza, tu fe es del tamaño de un granito de mostaza, tú puedes hacer grandes cosas. Y en una ocasión recuerdo que estaba jugando fútbol en el patio de mi casa, con una pelota que la lanzábamos de aquí para allá, mi hermano y yo. Mi papá salió y nos dijo: muchachos, están jugando muy agresivamente, van a romper la ventana de la vecina. Y entonces yo recuerdo que le dije: no, papá, no la vamos a romper, el balón lo controlamos muy bien, no te preocupes. Y entonces mi papá se fue a sus tareas que tenía que hacer. Mi hermano y yo seguimos jugando. Y entonces recuerdo que yo en una de esas ocasiones me alebresté un poco y tiré una patada mucho más fuerte de lo que estábamos jugando. Y el balón salió directamente hacia la ventana de la vecina, tal y como lo había predicho mi papá, y rompió en mil pedazos la ventana. En ese momento nosotros volteamos para todos los lados y salimos corriendo a meternos a nuestra casa. Y, y cuando estábamos dentro de la casa, mi hermano estaba muy enojado conmigo diciendo: ¿para qué le pegaste tan fuerte al balón? Tú siempre me metes en problemas. Y yo le dije con cierta calma: no te preocupes. Los pastores dicen y la Biblia dice que la fe puede mover montañas. Así que, ¿qué es una ventana para Dios y para si ejercemos fe en Él? Así que vamos a orar. Le dije: vente, vamos a arrodillarnos. Y mi hermano tenía las manos en la cabeza y dijo: estás loco. Me dijo: estás bien loco. ¿Cómo crees que Dios va a restablecer una ventana? Dios puede hacerlo. Le dije: no te preocupes, vamos a orar por eso. Y como él no quería orar, yo me arrodillé. Y entonces comencé a elevar una plegaria a Dios diciendo: Señor, eres el Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible, tú eres el Dios que obra maravillas. Yo te ruego, por favor, que restaures esa ventana, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y entonces mi hermano estaba con el rostro así como: ¿what? Así como: ¿y o sea, qué le pasa? Y entonces yo me levanté del sillón donde me había arrodillado y me acerqué a la ventana y me asomé así por un bordecito de la cortina, porque dije: no sea que la vecina ya anda por ahí. Y cuando me asomé así por ese bordecito de la cortina, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que miré? La cara de la vecina, ¿verdad? No, no es cierto. Lo primero que miré fue la ventana, por supuesto. ¿Cómo creen que estaba la ventana? ¿Seguía rota? ¿O será que Dios contestó mi oración y restauró esa ventana? Bueno, pues debo decirles que esa ventana seguía rota. Y cuando yo vi que estaba rota, mi fe no se cayó a pedazos y dije: ¿dónde está ese Dios que dice que es todopoderoso? Yo le eché la culpa a mi hermano y le dije: ¿ves? Porque tú no creíste. Le dije: si no, esa ventana hubiese sido restaurada. Y queridos amigos, realmente yo creo, sinceramente, hoy sigo creyendo que Dios puede restaurar una ventana. Para Dios no es imposible restaurar una ventana. Yo sigo creyendo eso. Y sabes, la fe es justamente eso. La fe te permite creer en cosas que parecen fuera de lo común, parecen no tener sentido. La fe te da una visión sobrenatural. Así que por eso, queridos amigos y hermanos jóvenes, la primera razón para caminar, aun cuando no vemos nada, para dar pasos de fe y para cortar esa soga que nos mantiene aferrados a este mundo y a las ideas que tenemos ya preconcebidas desde nuestra infancia, es justamente la fe. La fe nos devuelve la visión. Y es más, no solo la visión física, sino que nos da visión sobrenatural. La segunda razón, queridos amigos, la encontramos justamente en Hebreos 11:2. Miren lo que dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El griego dice literalmente: fueron aprobados. Es decir, a través de esta fe que ejercieron ellos, fueron aprobados. O en otras palabras, como lo dice el texto en español, alcanzaron buen testimonio. ¿Qué sucede aquí? Que como los profetas o los hijos de Dios del Antiguo Testamento recibieron esa capacitación espiritual, esa visión sobrenatural, pues les pareció fácil avanzar por el camino que Dios les mandaba porque estaban mirando. En otras palabras, no es lo mismo caminar a ciegas y a ir avanzando y no saber en qué momento te vas a caer, a avanzar conociendo el camino que Dios está trazando para ti.
Así que lo que te estoy diciendo en esta hora es que la segunda razón para avanzar es porque es la única manera en cómo nosotros podemos ser aprobados por Dios. Cuando tú ves el camino a través de la visión sobrenatural que Dios te ha dado, entonces te resulta difícil avanzar por ese camino que Dios ha trazado para ti. Recuerdo que en una ocasión, ya estando como pastor en un lugar llamado Guerrero Negro en Baja California Sur, ahí de donde es mi amigo Emilio. Saludos, Emilio. Estaba yo viajando a Bahía Tortuga, a un pueblito que está más o menos a unas 3 horas. Yo tenía una camioneta moderadamente grande, todo terreno, que me servía mucho para esos lugares. Y recuerdo que nos habían dado muy poquito viático para llegar a ese lugar que se llama Bahía Tortuga. Y solamente mi trabajo era llegar a ese lugar, hospedarme con los hermanos, porque no había dinero para el hotel y ni para la comida ni nada. Y teníamos que cumplir una misión en ese lugar y pues la gasolina estaba muy limitada. Así que yo tenía gasolina, según mis cálculos, para ir y regresar y no hacer ningún movimiento más. Así que nos aventuramos. Me estaba acompañando un muchacho que también creo que recientemente está en Colpa, que se llama Lázaro. Y en ese momento él colportaba. Y íbamos viajando, platicando muchas cosas. Llegamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y ya cuando nos teníamos que ir, una hermana muy linda de Bahía Tortugas nos dijo: pastor, les hice una pizza bien sabrosa, vegetariana, así como a ustedes les gusta. Y pues nosotros teníamos un montón de hambre y pues nos volteamos a ver así como que, pues sí, suena muy bien la oferta de la pizza, pero el detalle es que no traemos gasolina, hermana, solamente traemos lo necesario para regresar. Y aparte era día sábado, no podíamos pararnos en una gasolinera. No traíamos dinero, una, y dos, era sábado. Aun cuando hubiésemos traído dinero, pues no podíamos poner gasolina. Y nos teníamos que regresar esa tarde porque al otro día había otras actividades. Así que la hermana nos dijo: pastor, véngase a comer la pizza aquí, por favor. Y yo le dije: hermana, sí podemos ir, pero ¿dónde está esa pizza? Aquí a la vueltita, pastor, me dijo. A la vueltita, hermana. Ah, pues si es a la vueltita, no creo que haya problema. Y entonces resultó que esa vueltita de la hermana eran 40 minutos andando por la terracería bien adentro, allá hasta donde ella vivía, y evidentemente significaban otros 40 minutos de regreso. Así que esa es la pizza más amarga que he comido en mi vida, a pesar de que estaba muy buena. Mientras le daba un pedazo decía: híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que dormir pues ahí en la intemperie. Y quienes conocen o han ido alguna vez a Bahía Tortuga, saben que es un terreno escarpado, es un terreno que parece que hubo una guerra ahí realmente con tanques, cañones, porque hay cráteres en medio de la carretera. Es un lugar en el que tú no te puedes dar el lujo de ir sin gasolina o ir sin estar bien preparado. Así que cuando nosotros fuimos y nos comimos la pizza con la hermana y ya veníamos de regreso, justo cuando estábamos saliendo de Bahía Tortuga, la reserva de la camioneta me sonó el foquito, me marcó que me quedaba solamente la reserva. Y en eso yo dije, volteé a ver a Lázaro y le dije: Lázaro, ven fuera. No, no es cierto. Le dije: Lázaro, ¿sabes orar? Sí, pastor, pues ponte a orar, le dije, porque se me figura que hoy vamos a dormir en la carretera. Y entonces yo iba muy despacito pensando: en cualquier momento se me va a apagar el carro y pues aquí nos vamos a quedar tirados. Nunca se me ocurrió regresarme con la hermana, ¿verdad? Y pedirle ayuda. Nunca lo hice, pero el asunto fue: vamos a avanzar. Y mientras íbamos orando, yo iba temblando porque dije: no le avisé a mi esposa, no había señal, estábamos desconectados. De repente vino una convicción a mí, así como la vez de la ventana, que Dios podía restablecer la ventana. Y en esa ocasión le dije: Señor, ahora no estoy en medio de un berrinche. Ahora no quiero que restablezcas una ventana que yo rompí por desobedecer una orden de mi padre. Ahora estoy en tu obra, Señor, y he venido a servirte. Y te ruego que, si es tu voluntad, tú multipliques esta gasolina y me permitas llegar hasta el lugar al donde yo voy. Y entonces en ese momento me vino esa convicción y aceleré la camioneta. En vez de bajar la velocidad, aceleré y mantuve la misma velocidad desde que comenzó el trayecto hasta que terminó. Y yo tenía en mi cabeza la idea de que en el momento que dejara de aplastar el acelerador, en ese momento el milagro de la multiplicación de la gasolina
dejaría de ser una realidad. Lázaro me volteó a ver y me dijo, ¿qué no hay gasolina, pastor? No la hay, le dije, pero Dios va a proveer. Y aceleré e íbamos a toda velocidad avanzando por los cráteres y por toda esa carretera que parecía sacada de una película de guerra. Finalmente, muchachos, justo estábamos llegando a Vizcaíno, ya estaba oscuro, cuando ya prácticamente la camioneta se nos apagó y entonces entramos con el puro vuelito a una gasolinera. ¡Shun! Apenas y alcanzamos a llegar. Y yo realmente estaba impresionado, porque de acuerdo a la matemática humana, no hay forma como una reserva de gasolina, por muy grande que hubiese sido, nos hubiese alcanzado para andar 3 horas en medio de un camino tan difícil. No hay explicación para eso. La única explicación es que Dios multiplicó la gasolina. ¿Cómo es que pudimos hacer eso? ¿Cómo es que se nos ocurrió acelerar e ir adelante a pesar de que la lógica te decía, pues ya para el carro mejor, no vas a llegar? Entre más te avances, más en la intemperie te vas a quedar. Evidentemente, al recibir la capacidad, la visión sobrenatural, al creer que Dios podía obrar un milagro, fuimos capacitados para creer que Dios podía hacerlo. Entonces avanzamos con fe y de esa manera fuimos aprobados. Así que esa es la segunda razón, queridos amigos, para avanzar por fe, que a través de la fe puedes ser aprobado. Y la tercera razón se encuentra también en el mismo capítulo, en el versículo 6, y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, amigos, jóvenes, es imposible estar a la altura de los requerimientos de Dios si no tenemos fe. Como sería imposible caminar si todo está oscuro. Cuando Dios te dice, avanza por fe, ven en la dirección que te estoy mandando, Dios no te está diciendo, avanza porque eres ciego. Dios te está diciendo, yo te voy a capacitar y vas a ser capaz no solo de ver la parte física de esta realidad humana, sino que vas a ser capaz de ver otras cosas que nadie puede ver, que nadie puede ver. Entonces las personas se van a maravillar y van a decir, es que ¿cómo es que hizo eso? ¿Cómo es que colportó tanto? ¿Cómo es que vendió tanto? ¿Cómo es que se animó a irse a la universidad sin tener dinero? ¿Cómo es que se animó a entrar en esta empresa, en este proyecto tan grande? La gente no lo va a entender, pero tú sabrás que la fortaleza de las acciones o el éxito de lo que tú hagas realmente va a depender de la fe que tú has decidido colocar en el Dios Todopoderoso. La última historia que quiero compartir con ustedes, jóvenes, tiene que ver con mi alma mater, la Universidad de Navojoa, Sonora. Yo estudié ahí la carrera en la licenciatura en teología y tengo una gran gratitud hacia esa universidad porque definitivamente hizo la diferencia en mi vida. Recuerdo que en una ocasión yo fui a colportar, pero no como colportor, sino como asociado. La historia es larga, no se las voy a dar todos los detalles. El grupo que yo llevaba no alcanzó las metas que teníamos establecidas y a mí me abonaron a mi cuenta una cantidad muy pequeña. Y recuerdo que en la universidad, como todos ustedes saben, yo también tuve deuda, y no me avergüenzo, también tuve deuda, no tuve apoyo de mis padres para la escuela, así que solamente fue mi Dios y el colportaje para salir adelante. Y recuerdo que tenía deuda y en una ocasión mi deuda llegó a 80,000 pesos. Y yo seguía ahí todos los días, comiendo en el comedor, haciendo, mis exámenes y todo. Pero un día, cuando se ponen a revisar mi caso, pues dicen, oye, este amigo tiene 80,000 pesos de deuda. Y entonces me mandan a llamar y me dice la contadora, te está esperando el contador, el vicerrector financiero necesita hablar contigo. Y él me lo pone bien claro. Me dice, mira, tienes una deuda muy grande y nosotros no podemos seguir permitiendo que tú te endeudes más. Por lo tanto, te vamos a pedir que te retires, que te vayas a algún lugar de México a colportar y que regreses cuando tengas dinero. Pero para mí eso nunca fue una opción,
¿Por qué? Porque mis papás no vivían en México. Bueno, no viven en México, mis papás viven en Estados Unidos. Así que si ellos me corrían de la escuela, o sea, literalmente yo no tenía ningún lugar a donde ir, estaba en la calle prácticamente. Así que yo le dije eso al contador, contador, es que yo no soy hijo de papi, le digo, realmente no estoy teniendo apoyo de mis papás. Pues mira, César, si tú no me traes para mañana 40,000 pesos, tú te vas de aquí, yo no te puedo seguir teniendo aquí. Mañana 40,000 pesos. Contador, le digo, pero ¿de dónde voy a sacar 40,000 pesos? Eso es imposible. No sé cómo le vas a hacer, César, y no es mi problema. Si mañana me traes 40,000 pesos, te puedes quedar aquí, y si no, adiós. Yo me acuerdo que salí de la oficina de finanzas estudiantiles, como a lo mejor algunos de ustedes han salido en alguna ocasión, bien agüitado, con la cabeza, con la mirada clavada en el piso. Sentía que el piso se abría y se hundía delante de mí. Caí en un estado depresivo mayor en ese momento. Y en eso pues me fui a mi cuarto y gracias a Dios no había nadie en mi habitación. Me arrodillé y comencé a orar, pero mientras oraba, comencé a recordar cada una de esas veces que Dios me sostuvo anterior a ese momento. Y mi corazón se fortaleció. Y en eso me animé a decirle algo a Dios que hoy mismo me sorprendo de lo que le dije a Dios. Le dije, Señor, tú me llamaste para ser pastor. Tú sabías que yo no quería ser pastor, yo quería ser médico. Pero tú me llamaste a tu obra y eres tú el que me vas a sostener. Porque tu palabra dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios nunca se olvidará de ti. Y yo te voy a decir algo, Señor. Si yo me voy de este lugar, nunca más voy a regresar. Porque para mí va a ser la evidencia de que tú no quieres que yo esté aquí, que tú no quieres que yo sea pastor. Si yo me voy mañana de aquí, yo nunca voy a regresar. Así que no sé cómo le vas a hacer, Señor. Pero si mañana no hay un milagro, no aparecen esos 40,000 pesos en mi cuenta de alguna forma, yo me voy y no regreso. Aquí se acaba mi carrera como ministro. Y en eso pues tuve toda una noche de oración. Y yo quería dormir, yo quería conciliar el sueño, pero no podía. Y recuerdo que me despertaba a cada momento y seguía orando, porque aunque yo me había puesto muy salsa con Dios de que me voy, que no regreso, realmente yo no quería irme, yo quería quedarme ahí, quería estudiar, quería hacer la voluntad de Dios. Entonces me despierto muy temprano el otro día, voy a desayunar y el desayuno pues realmente no me sabe a nada, pero aún así tuve que desayunar. Me voy a finanzas estudiantiles en vez de irme a la escuela y cuando llego, la contadora me dice, pásale César, siéntate. Y luego se me queda mirando así con una cara de, ¿qué fue lo que hiciste, chamaco? No entiendo qué fue lo que hiciste. Y yo le digo, dígame contadora, pues, o sea, he tenido una muy mala noche y ya, o sea, suéltelo, pues ya, ¿qué pasó? Y me dijo, mira César, no sé qué fue lo que pasó. No tengo explicación para eso y yo soy contadora y puedo dar cuenta de los números. Pero esta mañana aparecieron 40,000 pesos en tu cuenta. Y cuando me dijo eso, a mí me dieron ganas de llorar y cada vez que lo recuerdo me siguen dando esas ganas de llorar porque digo, wow, Dios es real, Dios existe. Y yo estaba estudiando teología, pero eso fue una confirmación de que Dios es real, de que Dios está presente en nuestras vidas y de que cuando decidimos hacer su voluntad, Él va a estar ahí para nosotros, para sostenernos. Lo único que tenemos que hacer es seguir avanzando en la dirección que Dios nos da. A partir de ese día, mi convicción en que hacer la voluntad de Dios, en que estar en el lugar que Dios quiere que esté, es precisamente el mejor lugar del mundo. Yo quiero decirte en esta hora, querido amigo, querido joven que me escuchas, que lo único que tienes que hacer para ser victorioso, para ser exitoso en esta vida, es tener fe en Dios. Es echar tu voluntad en las manos de Dios y avanzar haciendo la voluntad que Dios te manda, aun cuando parezca no tener sentido. Porque el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más sublime pensamiento humano. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a tener esa visión sobrenatural.